Estimados amigos, como siempre, es un placer encontrarnos a través de las pantallas de Canal 11 y su retransmisora. Como semana a semana, estos minutos que tenemos al aire compartimos algunos temas de la actualidad nacional y de nuestro sector. En el comienzo del programa queremos compartir algunos temas que hacen a la interna de nuestro sector y lo que hemos venido realizando en estos días. En las próximas horas, quizás el día sábado, vamos a estar también realizando algunas actividades en el departamento de Canelones, especialmente y puntualmente acá en Las Piedras, con algunos de los compañeros que están en estas horas organizando una reunión barrial. Pero quería comentarles lo que realizamos el día sábado en vecino país hermano de Brasil, en la ciudad de Santa Victoria do Palmar, donde se efectuó un homenaje a la Revolución Federalista, a los 120 años de la Revolución Federalista y a Gumersindo Saravia, ya que en el mes de agosto de 1893 se levantaron en armas contra la dictadura y contra el gobierno monárquico de la época, o de los más específicamente el gobierno de los mariscales, que habían derrocado a don Pedro II y mantenían una monarquía o un gobierno dictatorial en el hermano país de Brasil. El levantamiento de la Revolución Federalista, 120 años atrás, tenía como principales objetivos reivindicar la democracia, las libertades públicas, pero sobre todo la constitución de un gobierno republicano, ya que también en el estado de Río Grande do Sur el gobierno de Julio de Castillos había instalado una dictadura que se mencionaba a sí mismo como republicana, lo cual no tenía nada que ver. Así que los caudillos federalistas y los caudillos farrapos o de origen farrapo, porque provenían algunos de esos caudillos del pensamiento farrupío, se plegaron a la revolución de Gumersindo Saravia y sus maragatos, que a lo último pasó a llamarse todos maragatos justamente por la identificación que tuvo la revolución con el caudillo Gumersindo Saravia, con Aparicio Saravia, que había ido a acompañar a su hermano a la revolución de Brasil, con mucha gente, una división completa de ciudadanos que provenían básicamente de todo el país, pero específicamente muchos de ellos sobre el departamento de San José. Esa identificación les valió a todos los gauchos o gaullos de la Revolución Federalista la identificación de farrapo. El día sábado, un grupo de brasileños y un grupo de orientales, identificado con el pensamiento republicano, identificado con los héroes latinoamericanos Gumersindo Saravia y Aparicio Saravia, bien digo latinoamericanos porque muchas de las veces se identifica solo a Aparicio Saravia como el héroe de los levantamientos republicanos del 96, 97 y 3 y 4 en Uruguay, con la divisa blanca, pero que en su concepción, y así lo han reconocido historiadores norteamericanos, incluso John Charles Chastain, que hizo una tesis sobre su doctorado de historia basado en Gumersindo y Aparicio, llamándolos Los héroes de a caballo, que es un libro que hoy está editado en español, y que hace también un análisis de toda aquella época y aquella frontera de levantamientos armados, buscando el sentir republicano y algunos valores que estaban implícitos en el pensamiento republicano del siglo XIX. Y que, identificado con esas banderas, tanto Gumersindo como Aparicio conformaron lo que fue la Revolución Federal. A los 120 años de esa revolución, nosotros hicimos una ofrenda floral en el cementerio, participaron tanto brasileños como orientales, y la idea también era de que participaran historiadores del hermano país de Brasil en esa ofrenda floral, al pie del mausoleo de Gumersindo Saravia en la ciudad de Santa Victoria do Palmar, en el cementerio, para que expresaran su visión de ese tiempo y de esa historia y de ese caudillo
revolucionario que fue Gumersindo Saravia. La reivindicación que hicieron los historiadores brasileños de Gumersindo realmente en valores, en construcción de un pensamiento republicano en los estados del sur, pensando también en toda una revolución que llegó hasta el centro norte de Brasil, sobre todo a la ciudad de Curitiba, pensando llegar hasta el estado de San Pablo, que si hubiera llegado al estado de San Pablo, hubiera tomado la ciudad de San Pablo, la revolución hubiera generado justamente lo que quería generar, era tomar una gran ciudad para tomar un poder fuerte del Brasil para negociar la vuelta o la reconstrucción de un pensamiento que en ese tiempo no estaba muy claro y nítido por parte de los gobiernos, las dirigencias en América del Sur, que era el pensamiento republicano que venía en estos tiempos del siglo XIX a reivindicar la participación del ciudadano directamente en las urnas y la idea de que los partidos constituidos en el poder llegaran al poder por las urnas y no por los golpes de Estado, como había sucedido en esos momentos, tanto en el estado de Río Grande como en otros estados, y con el golpe militar de los mariscales a lo que fue a la monarquía constitucional de don Pedro II. Si hubiera llegado a San Pablo, si hubiera logrado la toma de San Pablo, la revolución hubiera tenido una herramienta muy fuerte para negociar la vuelta o la posibilidad de construir una democracia republicana en el enorme país continental que es el Brasil. La idea nuestra era homenajear porque el partido nunca había hecho ni ha hecho un homenaje. Lo que recordamos de homenaje lo hicimos cuando los 100 años de la revolución, en 1994, que una marcha de más de 6.000 jinetes partieron desde Valle hasta Caroví, donde cayó herido de muerte en la batalla Gumersindo Saravia, por más de 1.000 kilómetros, una marcha que reivindicaba ese pensamiento republicano y reivindicaba al caudillo brasileño Gumersindo Saravia y también a Aparicio Saravia, que fue al final de la revolución, después de la muerte de Gumersindo, el jefe, el comandante en jefe de la revolución, que fue el que retiró las tropas al Paraguay y a Argentina, a Misiones, rearmando el ejército, invadiendo de vuelta a Brasil, consiguiendo la paz de Valle. Pero en definitiva, esos dos enormes figuras del pensamiento republicano latinoamericano no están reivindicados y dada su máxima dimensión como caudillos latinoamericanos. Se ha limitado mucho a las referencias partidarias, tanto a Aparicio Saravia como a Gumersindo, pero historiadores que no son de acá del continente han reivindicado la figura de los dos Saravias como los caudillos latinoamericanos más importantes del siglo XIX y del siglo XX en América Latina y en América del Sur, sobre todo en este sur-sur, y que además fueron los que marcaron la línea de un pensamiento republicano en el cual todavía en esos tiempos los gobiernos de turno, tanto allá como acá, no querían darle paso a lo que era el voto secreto y a la necesidad del ciudadano expresarse libremente en las urnas. Estos 120 años de la Revolución, que lo reivindicamos con mucha alegría y con mucha emoción, porque a nosotros nos compete el peso histórico que significaba y significa para nosotros lo que era la figura de Gumersindo y la figura de Aparicio. A los 120 años de la Revolución lanzamos también una caballería gaucha que va marchando hacia Massoyer. El día mismo de este homenaje en el cementerio de Santa Victoria, el día sábado, partió una caballería gaucha de brasileños y orientales que cruzaron la frontera y acamparon en San Miguel para después continuar por el departamento de Rocha, pasar a 33 por la balsa en la que cruza a la Charqueada, entrando al departamento de 33, recorriendo gran parte del departamento, Cerro Largo y llegando a Rivera, donde irán haciendo un periplo donde se encontrarán con las columnas que provienen de otros lugares para llegar a Massoyer para el homenaje a Aparicio Saravia el día 6, 7 y 8 en el departamento de Rivera en el norte, en la localidad de Massoyer. Esta es la 10ª marcha a caballo por Aparicio que se hace en el Uruguay, pero que este año tuvo las características muy especiales
que un sector del Partido Nacional le hace un homenaje y larga la marcha desde lo que es el punto histórico del Brasil, que es Santa Vitória do Palmar, donde Gumersindo Saravia vivía, donde Gumersindo Saravia fue enterrado, donde fue trasladado sus restos después para ahí, ¿no? Pero donde está enterrado y además donde tenía sus campos o su fazenda cercanos a la ciudad de Santa Victoria, en Corral de Arroyo. La idea justamente es reivindicar ese pensamiento republicano a través de estas dos grandes figuras latinoamericanas que en el tiempo y en su tiempo marcaron el camino a la democracia moderna. A Aparicio Saravia le debemos, como a Gumersindo, que hoy en el Uruguay exista el sufragio secreto y universal y que la Constitución de la República sea una Constitución que en el artículo 4 reconoce que la soberanía radica especialmente en la nación, por lo tanto el valor extraordinario de la democracia directa. Eso es lo importante de reivindicar esas figuras de otros tiempos, pero que están mucho y muy vigentes como nunca hoy, que muchas veces la Constitución de la República se deja de lado, se le pasa por arriba como en los últimos tiempos, sin reconocer el valor fundamental que tiene la Carta Magna para dividir nuestras diferencias. Como decía Aparicio, en aquellas revoluciones del 4 hay que dejar el Mauser para pasar a usar la balota o la credencial cívica. Y la Constitución del 17 o la reforma constitucional de 16 y 17 trajeron el voto secreto y universal. Por lo tanto, Saravia y su revolución, o los Saravias y sus revoluciones, tanto Gumersindo como Aparicio, se ven reivindicados en ese año 17 cuando se consagra el voto secreto y universal. Lógicamente limitado porque todavía la mujer no podía votar, que era una de las reivindicaciones de la revolución del 97 y el 98, que tenían que ver con el registro electoral, la posibilidad de la libertad irrestricta de prensa y la posibilidad del voto secreto y universal para todos los ciudadanos, más allá si fueran letrados o no letrados. Por eso, después del triunfo de la revolución en el 97, en el 98 el registro electoral y el registro de todos los ciudadanos y que podían votar sabiendo firmar, trajo como consecuencia que Aparicio iniciara una campaña nacional con toda su gente para enseñar a escribir, para que pudieran firmar y en las elecciones del 1900 pudieran votar, lo cual le llevó a Aparicio, de las 6 senaturías que estaban en juego en esas elecciones, promover que el partido fuera solo, no en acuerdo con el Partido Colorado, y ganar de las 6 senaturías 5 senaturías. Por lo tanto, estos minutos de la primera parte del programa le queríamos dedicar al homenaje a Gumersindo, a Aparicio, a esa marcha por 10 años consecutivos que se realiza a caballo por Aparicio y que hoy tiene como enganche justamente enlazar Santa Vitória do Palmar y el mausoleo de Gumersindo Saravia con Massoyer, donde fue herido de muerte Aparicio Saravia y termina muriendo después en la casa de la madre de Juan Francisco Pereira de Sousa, en el estado de Río Grande, a escasos kilómetros de la frontera de Uruguay. Así que esta era una reivindicación histórica que nos debíamos, tanto los orientales como los brasileños que creemos en la República y que reivindicamos el Estado republicano de Derecho como base fundamental de la convivencia pacífica de los ciudadanos. En otro orden de cosas, amigos, en esta segunda parte del programa queremos compartir algunos de los temas que están arriba de la mesa, pero sobre todo un tema que es permanente para nosotros y que a medida que ha ido avanzando el año ha sido generador de preocupación en el marco de la sociedad, sobre todo los sectores trabajadores y exportadores. Y estamos hablando del presupuesto nacional, de la rendición de cuenta, última rendición de cuenta del periodo de gobierno de Mujica,
ya que el año que viene es año electoral, tenemos las primarias en junio, las parlamentarias en octubre y el balotaje en noviembre. Por lo tanto, el próximo año, 2014, año electoral, no se puede discutir o votar rendiciones de cuenta ni presupuesto nacional. Por lo tanto, esta es la última, y acá, lógicamente, que se da una discusión en el marco de la sociedad muy importante, en los sectores de los trabajadores, tanto públicos como privados, están atentos a este tema porque los privados hace a cuál será el perfil del peso del Estado sobre las empresas, que a lo último terminan ajustando los salarios lógicamente, por el costo enorme del Estado, que no les permite competir. Y los públicos, lógicamente, con su reivindicación para mejorar los salarios, que es la última que tienen, hasta entrado el 2015, que es cuando se discute el presupuesto nacional, que se aplicará en el 2016. Por lo tanto, la educación en diputados no logró nada, solo un 3% de adelanto a cuenta del 2015, que es un 45 millones de dólares por año, comparado con las exoneraciones fiscales del gobierno, que hay mucha plata en exoneración fiscal y el gobierno no ha querido tocar, no es nada. Solo en la ley de minería se exonera de 45 millones de dólares al año el impuesto al patrimonio a las empresas mineras, sobre todo a la que podría estar operando en Uruguay, que es Aratirí. 1.000 millones de dólares de exoneraciones fiscales por IVA y la liquidación solo por distribución de utilidades que va a definir la empresa en el caso del impuesto a la renta. Por lo tanto, el gobierno prioriza otras cosas, prioriza las grandes multinacionales, prioriza sectores de la riqueza nacional que ya están ricos y se siguen enriqueciendo, en desmedro de los sectores de los trabajadores nacionales o de educadores. En este caso, el tema de la salud, ustedes lo ven en conflicto permanente, y un presupuesto extraordinario que se votó de 800 millones de dólares, que ni siquiera se ha cumplido en parte de lo que es la mejora en la calidad de los servicios a través de la mejora de edilicia a nivel nacional. Seguimos sin ejecutar 2 años de infraestructura en lo que tiene que ver de la salud, y ahí los trabajadores de la salud que reivindican temas salariales también están reivindicando mejor calidad de los servicios y mejores condiciones de trabajo. El gobierno en diputados no se dio ni un pelo en redistribuir el gasto y la presión del gasto, achicando gastos superfluos y mejorando la calidad del gasto. No ha ido en una línea de mejora de la competitividad a través justamente del presupuesto nacional, del crédito productivo, que sigue incentivando el Banco República al crédito al consumo y no al crédito productivo. Tenemos dificultades en la educación y eso tiene que ver con el presupuesto de la educación, cómo se distribuye, cómo se gasta. En definitiva, la calidad de la educación ha afectado, al caer la calidad de la educación, la competitividad, y por el otro lado el perfil de la moneda, con una enorme devaluación de los últimos días de Brasil y otra de Argentina, que nos pone en seria situación de riesgo con nuestros principales mercados de alta y media tecnología, que es Brasil y Argentina. Por lo tanto, el presupuesto nacional no solo define el tema salario, estructura y presión del Estado, sino que define una línea fundamental de lo que puede ser la política macroeconómica en mejorar el perfil de la presión del Estado sobre los sectores productivos nacionales y a la vez una mejor distribución del gasto para distribuir mejor la riqueza. Según informe de COFE, la mitad de los trabajadores están por debajo de 14.000 pesos, por lo menos es un informe de la conducción de la Secretaría General de COFE. También el PICNT anuncia que la mitad de los trabajadores están por debajo de 14.000 pesos en términos generales, tanto público como privado, cuando una canasta hoy está en los 51.000 pesos. Yo creo que en el Senado, que entró el día lunes pasado, y en el día de hoy participan en las comisiones de Hacienda y Presupuesto el ministro de Economía y Finanzas y su equipo, es muy difícil que logremos de los sectores de la oposición, porque no tenemos los votos suficientes, redimensionar el gasto, distribuir la presión
y generar un mejor reparto equitativo de la riqueza. El gobierno y la línea económica de Astori neoliberal ha triunfado en diputados y viene por el triunfo en el Senado con los votos de la mayoría, sin cambiar la distribución del gasto, sin mejorar el perfil del gasto, y hoy tenemos más de 11.000 millones de dólares de deuda pública y como contrapartida 11.500 millones de dólares de exportación, más de 8.000 o alrededor de 8.000 por bienes de capital, que tiene mucho que ver lógicamente con el 80% de las exportaciones que genera el sector agropecuario, y eso la competitividad día a día lo va afectando más, y también los sectores del turismo y la tecnología y los servicios que superan y van a superar, por lo menos en este ejercicio, los más de 2.000 y pico de millones de dólares. Por eso el gasto público se enfrenta a el ingreso por divisas al país y compromete el destino de corto plazo de la política económica del país. Lamentablemente, esta última rendición de cuentas hubiera sido una herramienta fundamental para que el gobierno se diera cuenta que no puede seguir por este camino, que tenía que mejorar el perfil de la competitividad, redistribuir el gasto, recortar renuncia fiscal a sectores que hoy se ven beneficiados. Los sectores que han hecho más dinero son los que están más ricos, por lo tanto la riqueza generada muchas veces se ha ido a través de exoneraciones fiscales para fuera del país, a través de los convenios con determinadas multinacionales, y los sectores de pequeña y mediana empresa, que generan el 70% de la mano de obra en el Uruguay, están afectados en su competitividad interna y externa por un alto costo en el Uruguay de producir. La energía en el Uruguay está al doble de lo que cuesta en Brasil y en Argentina. El combustible, la diferencia con Brasil es de 14 pesos a más en Uruguay, con Argentina es más del doble, y además la presión fiscal y los créditos de largo plazo mejoran mucho más el perfil competitivo en los mercados internacionales del hermano país de Brasil que el nuestro. Por lo tanto, afecta también nuestra relación comercial de precios con Brasil y afecta nuestra relación internacional con otros mercados donde Brasil también compite con nosotros. Entonces yo creo que este elemento fundamental hace una preocupación de lo que es esta rendición de cuentas, y en el Senado se dará la discusión, pero si el gobierno, que es el que tiene la mayoría, continúa por el modelo que van aplicando, poco y nada haremos en esta rendición de cuentas para torcer la línea económica del gobierno. Tendremos que pensar en el próximo gobierno si es posible que nuestro partido llegue al gobierno y que, en definitiva, achique el gasto superfluo, eliminando cargos de confianza extraordinarios, recortando gastos y distribuyendo de otra manera el gasto público que beneficie a todos los sectores y que además quite presión sobre los sectores productivos nacionales que hoy sienten el enorme peso del Estado encima para poder producir y competir. Y compiten en forma desigual con grandes empresas que se han instalado en el Uruguay y que tienen todos los beneficios fiscales de exoneraciones total. Esos 800.000 uruguayos que están por debajo de 14.000 pesos hoy se está afectando su economía personal, pero además se afecta lógicamente que el mercado interno, la inflación continúa, cada vez esos salarios se achican más, y al recortarse en definitiva esos salarios por la vía de la inflación, el consumo interno se empieza a restringir y también lo que es el mercado interno se empieza a debilitar. Esto se dio ya en la década del 90 y concluimos en una crisis realmente dramática en el 2002. Los procesos de crisis los generan las políticas económicas. En realidad inciden los problemas internacionales y los problemas económicos de la región y de otros países, pero básicamente también depende de cómo el gobierno y la política económica se mueven. El gobierno dice que no tiene margen, sin embargo, uno mira los números de la rendición de cuentas del presupuesto nacional y tiene un enorme margen de maniobrabilidad para acomodar el gasto y recortar. Ahora, había que recortar 160 millones de dólares al año, que es un punto del IVA, por ejemplo, en cargos extraordinarios de confianza que se crearon en las últimas dos rendiciones de cuentas. Y eso no ha servido para nada porque no ha mejorado ni la calidad
de los servicios y la atención de salud en ACE y la gestión de ACE sigue siendo muy mala. El tema de la educación seguimos teniendo dificultades y cayendo el nivel de calidad de la educación con salarios paupérrimos también en el sector educativo que hacen también a la formación del docente o al incentivo al docente que termina con poca gana de dar clase, por decir así. Y nos ha traído consecuencias graves en los niveles de deserción de los jóvenes y además en los niveles de formación técnico-docente, que es otro de los elementos que hacen a la caída de la calidad de la educación. Estos temas han estado en la rendición de cuentas, hemos planteado y nuestro partido ha planteado desde un ángulo o del otro mejorar la distribución del gasto, mejorar la presión fiscal, traer crédito productivo a través del Banco República recortando el crédito al consumo y hemos planteado también una mejora del perfil del dólar teniendo cuidado no afectar los sectores endeudados en dólares que también al país no ingresar en sus tiempos de bonanza a una especificación interna de los créditos masiva termina por tener una gran parte del endeudamiento interno en dólares y eso cuando el dólar empieza a subir empieza a hacer daño también en la economía, sobre todo de los asalariados. Hay una gran parte de la Policía Nacional muy endeudada, sobreendeudada, gran parte de los educadores también y otros sectores del trabajo público con endeudamientos realmente muy importantes. Tiene que ver con los endeudamientos también de los empleados municipales en todo el territorio nacional. Y eso hace a los bajos salarios y a la necesidad de hacerse determinadas cosas que a lo último se terminan agrandando el problema interno que tiene cada ciudadano en su núcleo familiar. Estos elementos los vivimos también en la década del 90, con un endeudamiento interno brutal. Hoy el endeudamiento interno del país, de los ciudadanos, supera el 40% de lo que era en aquel momento. Es muy preocupante, porque dada una crisis de niveles en los próximos años marcada, que pueda venir con problemas en el salario, con restricciones en el salario, con inflación o con ajustes fiscales, va a provocar serios daños en esos ciudadanos que están muy comprometidos en su renta personal. Y estos son los temas que la rendición de cuentas debe discutir y mejorar, por ser la última rendición de cuentas, porque hasta el 2016, después ya no va a haber nueva aplicación de presupuesto y en el 2015 estaremos distribuyendo el gasto de otra manera si es que cedemos al gobierno. Ahora, si accede el Frente Amplio Gobierno y continúa por esta línea, lamentablemente creo que vamos a sufrir una crisis porque el déficit fiscal hoy es del 3% y tiende a crecer si se sigue por esta línea. Esta preocupación quería compartirla con ustedes. Nosotros hemos planteado líneas de trabajo, ustedes lo han escuchado, acá delineamos algunas y vamos a tratar de trabajar en la rendición de cuentas más allá, que no tenemos muchas esperanzas que el Frente Amplio cambie su línea económica ya definida por un gobierno que se decía de izquierda, progresista y que repartía la riqueza y que se transformó en un gobierno de derecha conservador y muy neoliberal a fin de los intereses transnacionales y no de los intereses nacionales. Hasta la próxima semana, amigos. Ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos con ustedes por la pantalla de Canal 11.